El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado en claro que los apoyos a los pobres en su gobierno tienen un propósito político. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Sin embargo, los apoyos a las clases medias y los ricos están subiendo. Los de los más pobres están bajando. El grupo de mexicanos en condición de pobreza extrema que recibía apoyos sociales disminuyó de 64% a 43% entre 2018 y 2020, según el Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2018, del 10% más pobre, solo 20.9% reportaron recibir programas sociales federales. Para 2020, este número se redujo al 13.3%. Por el contrario, entre el 10% más rico de los mexicanos que declaró recibir apoyos federales pasó del 1.7% en 2018 a 5.7% en 2020. Pese a ello, el presidente López Obrador sigue diciendo que está apoyando a los más pobres. Ahora se atiende a todos, pero se le da preferencia a los pobres y a los indígenas. Algo que replica su pupila, Claudia Sheinbaum. De que por el bien de todos, primero los pobres. Solo así habrá justicia, habrá paz, habrá rescate de la naturaleza, habrá desarrollo y habrá bienestar. En la capital del país se retrata la realidad de los mundos que contraponen los discursos triunfalistas del gobierno en turno. Por un lado se observan a aquellas familias ricas que viven en departamentos costosos, con grandes lujos, y por otro, los millones de trabajadores que diariamente intentan llevar el sustento a casa. Familias que en su mayoría viven al día, en condiciones de vivienda, salud, alimentación, educación y otras en decadencia. De acuerdo con Oxfam, el 10% de los hogares más ricos reciben el 45% del ingreso total, o 20 veces más que el 20% más pobre. Para la mayoría de las personas, sus ingresos provienen del trabajo, por lo que no cuentan con otra fuente de ingresos, con lo que puedan apoyarse para ir solventando los gastos de otros imprevistos. Es por ello que deciden trasladarse hasta las periferias de la ciudad para poder adquirir un espacio de acuerdo a sus posibilidades o iniciar la formación de asentamientos precarios que incrementan los procesos de exclusión urbana, como en la colonia Los Olivos, en la alcaldía Tláhuac. Allí, específicamente en la calle Buena Suerte, viven decenas de familias en condiciones de precariedad extrema. Ese lugar se ha convertido en su refugio para poder sobrevivir. Esta es una de las historias que evidencia el sufrimiento y dolor que viven día a día los capitalinos. Hoy, en Investigación, hablamos de las carencias sociales que se viven en las zonas urbanas. Usualmente, cuando hablamos sobre la pobreza, pensamos en alguna comunidad indígena o rural que no cuenta con infraestructura o servicios básicos como luz, agua y drenaje, tal como ocurre en zonas de Chiapas, Guerrero o Oaxaca. Sin embargo, hay otra cara de la pobreza en nuestro país, la que se crea desde el mundo laboral, aquella que se encuentra en las grandes urbes como la Ciudad de México, donde los ingresos de las personas no son suficientes para cubrir la canasta básica, marcando una desigualdad social. En este momento, 7 de cada 10 personas que trabajan, su ingreso laboral, lo que ganan,
no es suficiente para adquirir 2 canastas básicas. Datos de Evalúa Ciudad de México de 2020 señalan que en la capital del país hay 5.2 millones de personas en situación de pobreza. De estas, 1.52 millones viven en pobreza extrema. Las alcaldías con mayor porcentaje de población en pobreza y pobreza extrema son Milpa Alta, Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac. En cambio, las alcaldías con menor pobreza son Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán. En esta gran urbe convergen los testimonios de miles de personas que intentan sobrevivir en la ciudad de innovación y derechos. Sus rostros reflejan no solo la precariedad y la desigualdad en la que han vivido, muestran el dolor y sufrimiento provocado ante el olvido de las autoridades. Su fe es lo que los hace salir a flote. María del Rosario es madre de 3 menores. Ella se separó del padre de sus hijos hace más de 2 años. La crisis de la pandemia agravó aún más su situación económica, por lo que tuvo que refugiarse en una bodega en Tláhuac, donde viven más de 30 familias hacinadas. ¿De 3 metros por 3 metros? Más o menos, sí, así es como distribuimos. De este lado es donde, pues literalmente su persona es donde yo duermo. De este lado, si te das cuenta, pudimos colocar como que las literas de mis 2 hijos varones. Más que nada como que tener la privacidad, ¿no? Y de este otro es donde vive o se duerme mi hija, la mayorcita. Estas condiciones de vida no permiten tener los servicios primordiales. Cubrir con las necesidades básicas pareciera ser una tarea titánica. Llenamos nuestros tambos, botes, cubetas, lo que se puede. Ajá, así es como recolectamos el agua. Por ejemplo, yo actualmente pues lavo, pero esa misma agua es la que reutilizamos para el baño. ¿Y los baños son personales o son comunitarios? Son comunitarios. Hombres en un lado, mujeres en otro. Hay regaderas para mujeres, hay regaderas para hombres. Muchos se las ingenian para bañarse en su cuartito, ya sea en tinas, en cubetas. Como que fabrican un pequeño baño, pero nada más es como que provisional para bañarse. A esta precariedad se le agregan los focos de infección que podrían provocar las condiciones insalubres ante esta multitud de personas. Sí, nos inundamos bastante. De repente, desgraciadamente, estamos como que hundidos. Entonces, cuando llueve salen hasta ¿cómo le puedo decir? La suciedad de las coladeras de la calle y se nos viene acá. Nuestras casitas son de techo de lámina, de paredes de cartón, de madera. Entonces, pues es cuando más sufrimos todo esto. Creo en los principios de que por el bien de todos, primero los pobres, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Como una de las discípulas de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum se ha pronunciado en decir primero los pobres. Sin embargo, esto se queda solo en palabras. Los apoyos sociales impulsados por el gobierno de la Cuarta Transformación se multiplicaron para los sectores más ricos, mientras que para la población más pobre, los apoyos no llegaron. En 2020, los hogares con mayores ingresos recibieron en promedio 1,523 pesos mensuales por programas sociales, 52% más que las viviendas de menores ingresos. Apenas me vinieron a hacer una encuesta de lo de las tarjetas del bienestar. A mí me las dan, a mí yo tengo ese apoyo, pero me dicen, es que ¿cómo te han ayudado? Realmente sí apoyan, pero no como uno quisiera, ¿no? Porque realmente todo sube, desde una goma, un lápiz, hasta 1 kilo de tortillas. Entonces, por ejemplo, yo antes comíamos con lentejas y así, y ahorita a veces que no alcanza ni para eso, ¿no? Yo intenté meterme a lo de la beca de Benito Juárez para mis hijos y me sale la cláusula que mi escuela no es apta para obtener la ayuda, ¿no? De ahí también intenté a meterme a lo de madres solteras y me piden de referencia que mis hijos tienen que tener hasta los 4 años. El más chico tiene 6 años, entonces ya no tengo ninguna ayuda. O en su defecto que tiene que tener una enfermedad crónica. Ningún programa social gubernamental puede sustituir al trabajo como la vía de solución frente a la pobreza. Si la canasta básica cuesta casi 4,200, 4,300 pesos casi en este momento,
Entonces, y la beca es de 800, de 900, o el apoyo de adultos mayores es de 1,700, pues no va a ser con eso con lo que van a superar la línea de pobreza. En enero de 2023, la línea de pobreza por ingreso para la canasta alimentaria y no alimentaria en lugares de residencia urbanos se incrementó 8.03%, al pasar de 3.958 pesos a 4.275.97 pesos, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Yo te pasé del viene a vender donitas, a lavar coches, pero aún así no alcanzaba a solventar mis gastos. Pues el salario mínimo ya no alcanza. Realmente, si antes comprabas 2 kilos de tortillas para llenarte más, ahorita compras 1 y te llenas menos. Si junto la gente pobre que vive en, me parece que son 25, 28 alcaldías del oriente de la Ciudad de México y los municipios conurbados del Valle de México, Chimalhuacán, Ecatepec, Netza, ¿no? Toda esta zona, Chicoloapan, en fin, hay más personas, hay 10 veces más personas en pobreza. Hay la misma cantidad en estos 25 que en esos 400, 300. El gobierno de la esperanza y de la transformación ha decepcionado a aquellas personas que confiaron y creyeron en un cambio. Hoy añoran una vida mejor. Pues yo te puedo decir que realmente a mí me decepcionó mucho. Fui una de las personas que votó por él, por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mientras no hagamos algo para que mejore el ingreso laboral, que la gente que trabaja pueda por sí misma conseguir lo suficiente para tener para la canasta básica y salir de pobre, porque eso es la pobreza, tener ingreso suficiente para la canasta básica, pues no va a haber programa social que sustituya el trabajo. Seguimos analizando el tema de la pobreza en la Ciudad de México, un tema lacerante que tiene punto neurálgico la desigualdad. Y para platicar más sobre esto, acudimos a la organización que analiza mayormente la desigualdad en nuestro país y en el mundo, es la Oxfam. Y para ello agradezco también que se tome el tiempo para platicar con nosotros a Carlos Brown. Él es gerente de fiscalidad en Oxfam México. Buen día y muchas gracias por tomarte el tiempo para platicar con nosotros. Buen día, Jesús. Muy buenas tardes. Gusto en saludarte. Primeramente, vámonos a lo general. ¿Cuál es el panorama de la pobreza a nivel mundial que tiene, pues, de esta perspectiva de Oxfam y además en torno a la desigualdad? Sí, justo, ¿no? El trabajo que hacemos desde Oxfam, si bien sí ha sido históricamente enfocado en temas de pobreza, el avance en los últimos años de la agenda ha sido enfocarnos mucho más en la desigualdad, es decir, en las brechas que existen entre los más ricos y los más pobres de nuestras sociedades. ¿Cuáles son los últimos datos que tenemos? Con la pandemia de COVID-19 a nivel mundial, se incorporaron 800 millones de personas a la pobreza extrema, es decir, hay 800 millones de personas adicionales pasando hambre en el mundo, dada la pandemia de COVID-19, o por lo menos en una situación que no les permite adquirir una canasta alimentaria completa. Y esto guarda relación profunda con pues, la crisis de costo de vida que estamos enfrentando, pero también con la situación que se ha dado en el mundo entero de escasez de muchos de los bienes que se consumen, sobre todo alimentos, y de un incremento generalizado de los precios. Entonces, mientras la crisis climática sigue expandiendo la falta de alimentos en el mundo, lo cual es una cosa que se mantiene ahorita, pero que seguirá expandiéndose en los próximos años, tenemos a un grupo muy pequeño de la población que se está haciendo cada vez más rico. 2.155 personas se encuentran en la lista de millonarios en el mundo. Eso quiere decir que tienen fortunas arriba de $1.000 millones, mientras que hay millones de personas pasando hambre o viviendo en condiciones precarias alrededor del mundo. Y América Latina no es la excepción a esto. En América Latina, por cada nueva persona súper rica, es decir, nueva persona que tiene una fortuna de $1.000 millones, estamos hablando de 30 personas en el caso latinoamericano, por cada persona de estas hay 400.000 personas nuevas en situación de pobreza extrema en la región. En este sentido, Carlos, existe un problema concentrado en las ciudades, en las principales capitales de los países. ¿Cuáles vemos que son las principales carencias de las personas en la Ciudad de México? Y si Oxfam
pues tiene algunos lugares identificados donde se concentra la pobreza en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México este fenómeno es muy particular porque es una ciudad dividida, digamos, sí tiene sus peculiaridades, pero en lo general entre el oriente y el poniente de la ciudad. E incluso hasta memes hubo hace algún tiempo, porque además está muy relacionado con la situación electoral, cómo votan las personas, pero sí, hay una línea muy marcada entre el oriente y el poniente de la Ciudad de México, de nuevo, con particularidades, porque hay barrios que conviven dentro de los barrios del occidente, ¿no? El caso del pueblo de Santa Fe, el caso de Tepito, el caso, digamos, existen zonas en donde convive esta marginación de la que hablaba. Oxfam tiene bastante trabajo relacionado con el territorio y con la relación de carencias. Las carencias en la Ciudad de México en particular están relacionadas con la disponibilidad de bienes y servicios públicos, digamos, a cierta distancia. Es decir, yo creo que la pandemia de COVID-19 nos mostró qué pasa cuando tienes un hospital lejos, un hospital adecuado que te pueda atender con medicamento, con equipo, con personal. Es, eh, Vives en la orilla de la ciudad, la probabilidad de que tengas una cama de hospital cercana se reduce considerablemente. Pero no es la única. Universidades, espacios recreativos, de cultura, espacios públicos, eh, espacios de cuidados que bien todavía nos falta mapear, pero digamos, esta disponibilidad cercana es mucho más fuerte en el centro de la ciudad, adentro del circuito interior, digamos, para tener una caracterización específica, que afuera del circuito interior y especialmente en el lado poniente de la ciudad. El lado poniente tiene una disposición de los bienes y servicios públicos mucho más amplia que lo que ocurre en el lado oriente de la ciudad. ¿Ha visto acciones Oxfam de parte del gobierno actual para abatir pues esta situación, esta carencia, acceso sobre todo a la salud, que se reflejó mucho en la pandemia, acceso a más medicamentos? ¿Ha visto un combate hacia esas carencias de parte de las autoridades? Pues mira, se ha intentado por el lado del acceso por vía de el transporte público masivo, digamos, la disponibilidad, la oferta del transporte público masivo en el lado oriente de la ciudad, sí se ha visto un mayor aumento. No tenemos estudios ahora sobre disponibilidad de camas de hospital y demás a partir de la pandemia, pero tampoco es que resuene mucho en medios que el gobierno de la Ciudad de México haya empujado un mayor acceso a camas de hospital y a, digamos, donde puedes tener el acceso a servicios de salud, pero estaremos dándole seguimiento en los próximos meses a esto, porque está muy relacionado con el trabajo que hacemos. Se pensaría que la pobreza laboral en las zonas urbanas es menor, pero sin embargo no vemos esto, ¿no? No vemos un acceso constante hacia el empleo y sobre todo formal, y el empleo informal le gana, y además esto fomenta las condiciones de pobreza en las zonas urbanas. En este sentido, Oxfam, ¿qué perspectiva ve hacia la pobreza laboral? ¿Hacia dónde va? De una alza de la pobreza laboral en nuestro país, y cómo interactúa concretamente en la Ciudad de México, pues el ambulantaje, el empleo informal. Digamos, el ambulantaje es una de las formas de empleo informal, porque también tenemos el caso de empleo informal incluso en el sector formal, es decir, cada vez es menos porque es parte de las acciones que ha emprendido el gobierno federal actual, pero sí vemos todavía que persisten muchas personas que no cuentan con un contrato, que no cuentan con prestaciones a pesar de trabajar en el empleo formal. Ojo, eso también es un caso, pero en el caso del empleo en el sector informal, en la economía conocida como informal, digamos, se ha sostenido y además se ha amplificado, pero además, ojo, es una situación que tiene enfoque, que cuando te ponen los lentes de género, te das cuenta de que buena parte de las personas que persisten, incluso que ha aumentado, es el dato que salió ayer, si no me equivoco, son sobre todo mujeres, es decir, son las mujeres quienes más batallan para entrar a los mercados laborales formales y que puedan tener un contrato y prestaciones, y esto guarda relación muy fuerte
con la maternidad, pero sobre todo de manera general con el trabajo de cuidado. Ahí creemos que todavía falta mucho por hacer. Tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México tienen mucho que avanzar en temas de cuidados y de poder otorgar la infraestructura de cuidados necesaria para que las mujeres puedan incorporar, porque mientras sea una actividad feminizada, mientras sea una actividad que sigamos relacionando con que lo hagan las mujeres, digamos, cuidar en el sentido más amplio, que va desde hacer la comida y limpiar la casa hasta cuidar a una persona enferma, a una persona dependiente. Si mientras lo sigamos percibiendo como un trabajo que deben hacer las mujeres, entonces sigue siendo un tema relacionado con el género. Hablar de cuidados sobre todo es hablar sobre cómo el Estado se tiene que hacer corresponsable junto con las familias, junto con las empresas y junto con las comunidades de los cuidados de las personas dependientes en nuestra sociedad. Si esa conversación está ausente, entonces este es un tema que va a seguir persistente, porque de nuevo, el mal llamado término de las personas NIN, en realidad son mujeres. Son sobre todo mujeres que sí trabajan, pero trabajan en un sector que no es reconocido como un trabajo. Y así podemos ir escarbando sobre la informalidad y nos damos cuenta que también la informalidad tiene cara de mujer. La informalidad afecta sobre todo a las mujeres que están en condiciones de negociación de sus contratos o si es que llegaran a tener negociación, que les impide entrar al mercado laboral de manera plena, y esto guarda relación muy fuerte con los cuidados de manera especial. Ya para finalizar, ¿cómo ves la desigualdad y la pobreza se están abatiendo en la Ciudad de México? O pues la perspectiva que tiene Oxfam en su último informe, pues ve que no se están combatiendo los índices de pobreza y por tanto los índices que fomentan la desigualdad en nuestro país. Nos falta hacer más análisis actualizado. Esperamos que la ENIC 2022 nos dé mayores señales en altos hogares, nos dé mayores señales sobre qué pasó después de la pandemia, bueno, digamos, en este periodo aún de pandemia, pero ya en la parte final, porque el último levantamiento de datos lo tenemos de 2020, que es un año muy difícil para poder cuantificar, porque era un año en el que estaban las afectaciones directas de los confinamientos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo un reto mayúsculo, porque una parte importante de la salida de las personas de mercados laborales, de las afectaciones por carencias, de las afectaciones por ingresos, guarda relación muy fuerte con el tema de género. Yo creo que ese es el seguimiento más importante que tenemos que dar en los próximos meses, pero también con empleos que son entendidos como empleos relativamente formales, pero que guardan una precariedad muy dura, como las personas repartidoras, por ejemplo, las personas cuidadoras, que aunque son remuneradas, tienen unos ingresos muy bajos, y así sucesivamente. Y vemos distintos sectores donde hay que poner atención. En la Ciudad de México es un caso particular, y que las políticas actuales no bastan. Falta empujar una agenda mucho más clara de reducción de las desigualdades que vaya más allá de las transferencias monetarias directas. Sí tenemos que ir más allá de esa conversación y esperamos que esa sea la conversación hacia 2024. Bueno, Carlos, muchas gracias por tomarte el tiempo para platicar con nosotros. Repito, él es gerente de fiscalidad de la Oxfam. Cada vez es mayor el gasto para ayudar a quienes no lo necesitan. El dinero erogado de manera innecesaria. ¿Tiene sentido usar el gasto público para ayudar a los más pobres, no a las clases medias o a los más ricos?